Bienvenidos a un nuevo video de herramientas virtuales. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de Telegram y otra de las cosas que podemos usar en esta plataforma, que son los bots. Así que hoy vamos a ver un poquitito qué son, para qué nos sirven y algunos de los que podemos empezar a utilizar también en esta plataforma. Recordá, no te olvides, suscríbete al canal, ponle me gusta a cada uno de los videos, activa la campanita para enterarte cada vez que hay una nueva herramienta virtual o un nuevo video relacionado a alguna de las herramientas que ya estuvimos viendo en alguna oportunidad. Vamos a estar hablando entonces acerca de los bots de Telegram. Yo voy a estar usando en esta oportunidad Telegram en la computadora. Si quieres saber cómo instalarlo en tus dispositivos móviles y cómo usarlo desde tu PC también o desde otros dispositivos, fíjate, acá está la tarjetita para que puedas conocer cómo se hace todo ese proceso. Entonces, ¿qué son los bots de Telegram? Los bots de Telegram son es como una inteligencia artificial, son algunas herramientas que algunos de ellos ya están incorporados en Telegram, o algunos de ellos nos vamos a tener que suscribir y habilitarlos también en esta plataforma, y que nos van a permitir, van a servir para esto, para una mayor interacción, nos van a ayudar a facilitar algunos procesos, nos van a ayudar a cortar pasos, a acceder a otras funciones, incluso a crear o a editar contenido que también podemos utilizarlo para compartirlo luego con otros. Entonces eso es algo que nosotros podemos hacer en Telegram utilizando estos bots, y te voy a mostrar algunos de ellos. En primer lugar, estamos acá en Telegram desde la PC, como te dije. En primer lugar vamos a estar hablando te voy a estar mostrando algunos de los bots que se conoce como bots inline, o sea que no tenemos que suscribirnos, que no tenemos que habilitarlos, que no tenemos que iniciar ningún proceso en ningún lado, directamente en un chat, ya sea en un canal, en un grupo o en una conversación con una persona. Nosotros vamos a llamar a estos bots para que nos asistan y nos ayuden. Entonces te voy a mostrar el primero de ellos, y te voy a dejar un listado luego acá en la descripción del video, para que veas para que los conozcas. Incluso si no te acordás y no tenés que ver todo el video, lo vas a poder recordar los nombres ahí en el detalle de la descripción de este video. Entonces, para llamar nosotros a un bot, lo primero que vamos a tener que usar es conocer el nombre de este bot, y te voy a mostrar algunos. Uno de los que podemos usar cotidianamente, constantemente y de manera rápida. Hay veces que nosotros queremos poner un GIF animado en una conversación, y para no hacer todo el proceso de entrar a los stickers, buscar los GIFs, después buscar por el tema que queremos, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente: escribir directamente arroba, siempre con ese carácter, nosotros vamos a invocar vamos a llamar al bot. Entonces ponemos arroba GIF espacio, y ahí nos va a decir que busquemos el GIF que queremos. Entonces podemos poner risas, arroba GIF espacio risas, y fíjate, ya tenemos los GIF que podemos estar utilizando para enviarlos directamente. Así que ese es uno de los primeros que podemos utilizar, el arroba GIF, para utilizar este tipo de interacción también con las personas que estamos compartiendo. Otro de los que podemos utilizar inline sin tener que utilizar nada directamente es arroba pic. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos incluir imágenes. Entonces fíjate, arroba pic, dejamos espacio y buscamos la imagen. Entonces puedo poner paisaje, y en ese momento me va a empezar a mostrar un montón de fotos que están disponibles para poder enviar. Vamos a poner, a ver si me toma cámara. Y fíjate que ahí automáticamente ya podemos estar compartiendo, la seleccionamos y ya podemos estar enviando la imagen que queremos directamente. Entonces fíjate, de esa manera funcionan algunos de estos bots. Otro de los bots inline que nos va a servir mucho es arroba vid, dejamos un espacio, y esto va a comenzar a buscar en YouTube algún video. Entonces, por ejemplo, podemos buscar un artista o la canción directamente. Hay un cantante que me gusta mucho, Mark Ridman, fíjate, ahí están todos los videos que podemos estar compartiendo, ¿sí? Directamente ya. Entonces fácil, no hace falta buscarlo en YouTube ni nada, ni copiar el enlace, directamente arroba vid, y ya vamos a poder estar compartiendo esos videos. Uno también que en realidad es un bot, pero es mucho más fácil de usarlo con los siguientes pasos, sin tener que arrobarlo ni nada, porque ya está incluso aún más
más fácil todavía este proceso. Así como nosotros llamábamos un GIF o llamábamos también una imagen, podemos buscar un sticker, pero no hace falta, podríamos poner @sticker y buscarlo, ¿sí? Pero fíjate que ahí ya directamente nos dice que ingresemos un emoji. Entonces, por esa razón no hace falta directamente usar este bot, sino lo que podemos hacer es irnos a los emojis y poner alguno. Entonces, fíjate que pongo este de la sonrisa y automáticamente, sin tener que poner nada, yo puedo o enviar ese emoji que seleccioné, o si no, buscar alguno de los stickers animados que ya tenemos aquí y que nos comienza a ofrecer. Fíjate, entonces de esa manera podemos utilizar también este bot de los stickers, que ya está automatizado de esta manera para cuando nosotros ingresamos un emoji, podemos o compartir el emoji o seleccionar algún sticker que nos va a ir recomendando la plataforma en ese momento. Así que fíjate, ese es otro de los bots que también podemos estar utilizando. Y te voy a estar mostrando dos stickers más que son inline, o sea que no hace falta que nos suscribamos ni nada de eso, que son @bold, que esto nos va a permitir escribir un texto con formato. Entonces podemos poner hola, ¿cómo estás? Y fíjate que ya nos va a aparecer la opción de qué formato queremos darle a ese texto, si queremos que esté en negrita, si queremos que esté cursiva o si queremos que figure como si fuese una máquina de escribir o que esté más espaciada la letra. Entonces también el @bold es un bot que podemos utilizar para el tema del formato del texto. En este caso te tengo que decir lo siguiente, que si nosotros estamos desde la PC, cuando escribimos el texto y lo seleccionamos, podemos utilizar algunas funciones de nuestro teclado, algunos shortcuts de nuestro teclado, y si no hacemos clic derecho, formato, y también lo podemos hacer de esa manera. Entonces podemos usar el bot o podemos usar esto, que también desde el móvil es igual. Escribimos el texto, antes de enviarlo lo seleccionamos y nos van a aparecer también las opciones de formato. Pero si no nos conocemos los atajos del teclado, si no queremos andar haciendo esto directamente, usamos el bot, como te decía, @bold, que es la opción. Y fíjate, después entonces lo que nosotros seleccionemos y el texto que escribamos se va a estar enviando de esa manera. Fíjate que ahí nos puso el texto en ese formato, solamente que nos va a aparecer vía ese bot que estuvimos utilizando. Si no queremos que eso aparezca, bueno, directamente el formato se lo damos de otra manera. Y también otro de los bots inline que podemos utilizar es el tema de la música, para linkear con canción o música que esté en Spotify. @spotibot, ¿sí? Nos va a permitir seleccionar una canción. Entonces también en este caso voy a volver a buscar el mismo artista y me va a dar las opciones, ¿sí? Y canciones desde Spotify. Fíjate que acá nos va a permitir o abrir en Spotify o compartirlo o ver el cover, ¿sí? Incluso podemos buscar una canción específica también. Entonces esa es una función para compartir música también a través de este bot. Pero tenemos por otro lado otro tipo de bots en donde nosotros tenemos que suscribirnos, donde podemos configurar algunas cosas también, en donde vamos a tener que iniciar ese bot para luego poder desde una conversación llamarlo. Y en este caso te voy a mostrar dos, ¿sí? Dos de manera en particular, y te voy a dejar algunos otros también que los podés usar, los que también son muy sencillos, no hace falta mucha explicación, por eso solamente te los menciono. Uno se llama Voicy, que es para transformar un texto que nosotros escribamos en un audio, lo va a transformar en audio, y el otro es Text to, al revés, va a funcionar al revés, nos va a transformar un texto que nosotros escribamos al revés quise decir, hay uno de los bots nos va a permitir, y te lo voy a mencionar abajo en la descripción, nos va a permitir transformar texto en audio, y el otro bot al revés, nos va a permitir transformar un audio en texto, y eso lo vamos a ver dentro de un bot aparte. Después eso lo vamos a tener que compartir en un chat, y para encontrar cada una de esas cosas, ahí sí tenemos que esos bots buscarlos directamente aquí, así como si buscáramos una conversación o un contacto, es como tenemos que buscar los bots. Te muestro así de manera rápida, no lo vamos a hacer, es solamente mostrarte el tema de Voicy. Este es el que nos va a permitir Voicy Bot. Siempre que busques un bot, fíjate que también en tu teléfono te aparezca con
con la opción de que, de que no es algo raro, ¿sí? Entonces fíjate que acá nos tenemos que unir al canal, y una vez que nos unimos a ese canal, a ese bot, ¿sí? Es que nosotros vamos a poder empezar a configurar para llevar nuestro audio nuestro texto a audio, o mejor dicho, nuestro audio a texto. Y el otro bot que podemos utilizar también, que podemos encontrar, que es el que te mencionaba al revés, es el siguiente. Este es el que nos va a permitir transformar un texto a audio, ¿sí? Text to Speech bot. Entonces también lo tenemos que iniciar. Fíjate que acá abajo nos aparece la opción de iniciar, y una vez que lo iniciamos, ahí es donde nos va a mostrar algunas funciones que nos va a permitir justamente transformar nuestro texto, el texto que escribamos aquí en este lugar, a un audio. Y cada vez que querramos hacer eso, vamos a tener que venir a este bot, ¿sí? Y después de las conversaciones lo vamos a poder invocar. Pero el que te quiero mostrar un poco más en detalle, porque nos puede servir para otras cosas, para vender un producto, para hacer un comunicado, para muchas cosas, es este bot que es muy interesante. Se llama Telegraph, ¿sí? Y en este bot nosotros vamos a poder crear posteos como si fuese una página de internet. Nos va a permitir poner enlaces, fotos, descripción, un montón de cosas. Yo en este caso te voy a mostrar algo que lo utilicé como para crear un catálogo. También vas a tener que en un principio unirte al bot. Fíjate que acá yo ya estoy unido, y acá me muestra los posts que yo ya he creado. Vas a encontrar una pequeña... cada bot te va a ir guiando cómo tenés que hacerlo, y podés crear. Fíjate que acá me muestra ya los posteos que tengo creados, y te quiero mostrar este que tengo aquí, ¿sí? Así como va a aparecer aquí en mi PC, de la misma manera lo vas a poder ver en tu móvil. Aparece muy muy bien. Incluso yo hice un tutorial sobre cómo crear un catálogo, justamente haciendo mención de este bot. Entonces por eso lo podés buscar también en la tarjetita. Es tan solamente ver un ejemplo. Entonces fíjate, yo hice ahí un catálogo. Entonces después me voy a una conversación, invoco el bot, ¿sí? En este caso se llama Telegraph. Perdón, lo escribí mal. Otra vez lo estaba poniendo mal. Haces espacio y ahí te van a aparecer los posteos o los catálogos o las cosas que hayas hecho con este bot. Lo seleccionas y ya lo estás compartiendo. Y lo puedes compartir en un grupo, lo puedes compartir en un canal de difusión, lo puedes compartir en una conversación privada, siempre de esa manera. Eso es uno de los bots que está muy interesante también. No son inline, tenés que suscribirte. Y otro que es muy interesante, nosotros en los grupos y en los canales de Telegram podemos crear cuestionarios, pero tenemos que hacerlo de a uno. En caso de que querramos nosotros crear un cuestionario con varias preguntas, podemos utilizar el siguiente bot, que se llama Kissbot. ¿Sí? Es el que nos aparece aquí. Fíjate que está con un tilde azul. Mayoritariamente, si vas a buscar un bot, busca estos bots que estén así siempre tildados, verificados, esa es la palabra que estaba buscando. Y fíjate que ahí yo ya me uní, entonces me va a dar opciones, ¿sí? Voy a seleccionar el idioma en español, que es el idioma que voy a seleccionar, y acá me aparece la opción de crear un nuevo cuestionario. Entonces con esta de bot voy a poder crear cuestionarios de varias preguntas, configurar varias cosas, bloquear algunas. Solamente que estos cuestionarios van a ser siempre públicos, o sea, todas las personas que participen van a ver siempre el resultado de ese cuestionario, pero es un bot que también te puede servir un montón. Entonces creo que un poco ya viste cómo va a funcionar esto de los bots en Telegram. Hay un montón, te voy a dejar en la descripción varios anotados, y si este video te sirvió, no olvides de darle me gusta al video, de suscribirte, de activar la campanita para enterarte cada vez que hay un nuevo video de una herramienta virtual o de alguna característica de alguna herramienta que ya hayamos visto. Así que suscríbete al canal para estar siempre atento a cada una de las cosas nuevas que vayan surgiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que te vaya muy pero muy bien.